Y dígale conmigo, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dígale entonces, estoy en presencia de una grandeza de Dios, de una hermosura de Dios, de una obra única de parte de Dios. Dile, te amo en el Señor. Ahora te voy a decir algo, mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, sino por lo que creo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Den un aplauso bien grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, ayer sanaba, ayer liberaba, ayer hacía milagros. Dígale hoy también. Tome asiento, por favor. Hay momentos que tenemos nosotros que hacer un paro, ¿cierto? Un paréntesis. Y creo que vale la pena y por eso continuaremos con lo que llevamos respecto a avanzar la próxima semana, pero no podemos pasar por alto del Día Internacional de la Mujer, que fue un lunes 8 de marzo. Y para economizar, ya ustedes más o menos vieron el trasfondo de la historia en la primera y también vieron la actualidad de la historia. Lo que pasó con nosotros aquí nomás en Bogotá, porque la segunda parte del video que usted acaba de ver pasó en la ciudad capital. Terminan incendiando una cruz, es frente a la iglesia católica, muy simbólica, muy emblemática en nuestro país, particularmente en la capital de la República, nuestra capital. Entonces, mire lo que acontecía allá y mire lo que está aconteciendo hoy. Es una conmemoración, no es una celebración. Y respecto a esto quisiéramos nosotros hacer un corto análisis sobre el rol de la mujer desde los últimos 3 o 4 o 5 siglos anteriores al día de hoy. Y finalizar, lógicamente, con la información de cuál es el rol de la mujer dentro de la palabra de Dios. Hay mucha información bíblica, no es poca la información, hay mucha. Y no podemos abarcarla, por supuesto, todas. Así que hagamos una breve reseña histórica de la posición de la mujer en los últimos tiempos. Primero, en Grecia y en Roma estaban bien lejos de reconocer el valor de la mujer. Valor. O sea, la mujer muy difícilmente era valorada y mire, recuerde que Grecia se preciaba de ser el impulso de la cultura que hasta nuestros días nos ha permeado. Aristóteles, aquellos que han estudiado filosofía, la consideraba como un ser inferior, mire ese gran filósofo, intermedio entre el hombre libre y el esclavo. O sea, ni era libre ni era esclava, quedaba la mujer en la mitad. Ese gran filósofo que tanto hablan. De igual manera tenemos a Sócrates, mire la filosofía. Sócrates y Demóstenes la tenían a sí mismo en poca estima, no tenía lugar de honra de ninguna naturaleza. Platón, que tanto hablan por ahí de Platón, recomendaba la posesión de mujeres en común. O sea, tener varias, la poligamia y demás, dice posesión, tomarla para sí. En la práctica, estas mismas concepciones eran las que existían también en el Imperio Romano, porque lo que hizo la parte cultural, el helenismo se metió en la parte del Imperio Romano, y especialmente después del triunfo de la cultura y de las vidas licenciosas que destacaron a los romanos y que los llevó al final al quiebre del imperio. La posición de la mujer también hoy, en el tiempo en los países árabes, hay una situación bastante compleja. Prácticamente pareciera que el hombre, tanto el padre como el esposo posteriormente fueran los poseedores o titulares del derecho de la mujer. Eso está pasando todavía hoy. Así que aquello del velo y cosas como esa es apenas
una parte de lo que realmente es. Mientras que la Biblia, antes de reseñar de manera particular el tema, la Biblia dice que Dios creó tanto a la mujer, o sea, tanto a las mujeres como a los hombres, a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La Escritura muestra a las mujeres en una variedad de roles, siendo una parte importante en el plan de salvación de Dios. Estoy hablando a términos generales, luego miramos algunas funciones particulares. En Cristo Jesús no hay distinción fundamental entre creyentes en cuanto a su género, en cuanto a su raza, en cuanto a su estatus social, en nada, no hay ninguna diferencia en cuanto tiene que ver. Las mujeres tuvieron un rol muy importante en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento registra tanto sus roles como sus facetas en los temas que acabamos nosotros de plantear. Ahora, en la iglesia vemos a mujeres en la historia y consignada en la Biblia, que se distinguieron por sus dones y sus ministerios. Y de eso vamos a ver cuál es la posición y cómo debemos nosotros reaccionar frente a la mujer. ¿Quién es ella en medio nuestro? Apenas una breve exposición. Para eso vamos a tomar varios ejemplos. La primera de ellas es Dorcas. Hechos capítulo 9, versículo 36. Dorcas, dice así: había entonces en Jope una discípula llamada como Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces, está destacando la palabra de Dios lo genuino de la discípula. Porque se puede ser creyente y no ser discípulo de Cristo. Y la iglesia se puede preciar de tener tres tipos de personas: las simpatizantes, ¿cierto?, los creyentes y los discípulos, que definitivamente asumen el rol de formar parte del equipo que el Señor Jesús determinó en la Gran Comisión. De una u otra manera, Tabita y Dorcas significa gacela. Pero hay interesante rescatar algo de esta historia. En lo que tiene que ver con Dorcas, esta discípula realizaba una invaluable tarea de obra social. Si nosotros vamos a tomar un modelo de obra social en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar ¿dónde? En Dorcas. Y fue destacada por esa obra de misericordia. Y recuerde que el don de misericordia lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales. Por lo tanto, esta mujer que formaba parte de la iglesia era una mujer que incursionaba, ¿cierto?, participaba en la iglesia del Señor con un rol muy importante que va conectado con los dones espirituales. Hoy encontramos mujeres en este tiempo, para contextualizar, que son fundadoras de fundaciones, corporaciones, que hablan de unas grandes y magníficas obras sociales, con grandes trascendencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, ella es como la que puso la primera piedra en cuanto tiene que ver con la obra social de la iglesia del Señor, que hasta el día de hoy sigue todavía siendo obra de misericordia de manera particular, y muchas son las mujeres que se destacan en ese desarrollo de ese don espiritual. María, no la madre de Jesús. Hechos capítulo 12, versículo 12, estamos tomando ejemplos de mujeres de la Biblia. Mire lo que está pasando en el mundo, ahora miremos qué es lo que dice el rol de la mujer dentro de la iglesia. Entonces, 12:12 dice así: y habiendo considerado esto, hablando pues lógicamente de Pedro, ahora hablamos sobre eso, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerda que el Evangelio según San Marcos, este fue el escritor, de eso es que se habla. O sea, el hijo de ella era Marcos, el que escribió el Evangelio que tenemos nosotros. Donde muchos estaban, ¿qué hacían allí? Muchos estaban reunidos orando. Hay que entender algo importante. Uno, Pedro había sido encarcelado
por razón de la predicación de la palabra de Dios. De una manera milagrosa Dios interviene, ¿cierto? Lo libera de la cárcel. Se dice inclusive que llegó a la puerta de la casa de María, que está diciendo aquí la mamá de Marcos, y que salió una muchachita llamada Rode, creo que es cierto. Y cuando llegó, y entonces Rode vio y creyó que era un ángel, y salió y toda despavorida a decir eso, pero él insistía en que le abrieran la puerta, que realmente era él, que se trataba de él, que había sido liberado por parte del Señor de manera milagrosa, ¿cierto? Dice que la iglesia, escuche bien, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y cuando habla de la iglesia está hablando de la casa de María. O sea, allí fue donde se concentró el primer grupo que conformaban los apóstoles y los demás discípulos, que habla Hechos de los Apóstoles capítulo 1. O sea, el desarrollo, o más bien la consolidación y parte del desarrollo comenzó en la casa de una mujer llamada ¿cómo? María. Algunos dicen que fue en el mismo lugar donde el Señor Jesús compartió la cena, la última cena. Eso hablan algunos escritores, algunos estudiosos sobre el tema. Lo cierto es que ella pasa a la historia como aquella mujer que formó parte del séquito de consolidación de la iglesia en Jerusalén. No poca importancia, ¿cierto que sí? Y está reseñado en la historia para que nosotros la podamos hoy recordar. Otra mujer, Lidia. Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice así respecto a Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿qué? A Dios, era una adoradora de Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué más? Y cuando fue bautizada y su familia, ¿qué va? Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, ¿qué les dijo? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y luego vea el versículo 40 al final. ¿Qué encontramos aquí? Llega Pablo, ¿cierto?, a Filipo. Normalmente se decía, acuerdo a los estudiosos, que para constituir una sinagoga se requerían 10 hombres. Parece que allí no los había. Por eso se reunían en la forma como se reunían. Y en la ciudad no había la forma de cómo fundar una sinagoga. Y ese día de reposo, entonces los apóstoles, que eran los enviados, era la hora de la oración y comenzaron entonces un encuentro personal. Descatemos, a ver, ¿quién era Lidia? Primero era una comerciante. Comerciante. Es una profesión. En este tiempo inclusive se puede ser comerciante y se puede ser empresario en razón de ciertas actividades, pero también ser profesional. Entonces los grandes gerentes, administradores, ¿son qué? Profesionales. Estamos hablando del contexto de ella, se destacaba por ser una comerciante dentro de la sociedad. Al mismo tiempo la mujer tenía algo especial en su espiritualidad. Ella buscaba a Dios y adoraba a Dios. ¿Qué le hacía falta? El mensaje de salvación. Y de una vez para acuñar, ojo, no tiene usted por qué forzar a ninguno para que se convierta. Tranquilo, que Dios prepara los corazones. Dice que Dios dispuso el corazón de ella para que estuviera atenta. Son muchas las personas que tienen conflicto en sus hogares porque quieren obligar a sus familiares cercanos a que se conviertan a Jesús. No, oremos para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que Dios se encargue en el momento adecuado, y tal vez no sea por el mensaje suyo, sino el mensaje predicado por otro, o a través de la televisión, o a través de los radios, o a través de unas redes sociales, ¿cierto? Recibe el mensaje de salvación y crea en el Señor. Pero esta mujer, de ella podemos decir muchas cosas interesantes. Primero, no dejó de ser comerciante. Que hay gente que tiene una concepción errada, que se profesionaliza o desarrolla unas actividades antes de convertirse,
y se les genera una crisis. Algunos hasta abandonan su profesión y comienzan a pasar dificultades y problemas, ¿cierto? Dejan de ser lo que venían haciendo. Ella no, ni antes ni después. Permaneció siendo ¿qué? Empresaria. Dígale que está suave, diga empresaria, comerciante. Ella siguió vendiendo púrpuras. ¿Estamos aquí? Pero es interesante también ver lo siguiente. También se destaca ella como aquella persona que se desarrolla. Ese es otro don, el de la loyalität, dicen los alemanes, el de misericordia. Entonces vino y dijo, bueno, ya que he sido salva, hónreme y yo los voy a recibir a todos. Entonces recibió a Pablo, que también estaba con Bernabé, recuerde, y se convirtió en aquella persona donde su casa estaba el asiento de una agencia misionera. ¿Estamos aquí? En su casa. ¿Fue en su qué? En su casa donde se dio. Y allí nació también la primera iglesia de Filipo. La primera creyente, la primera simiente sembrada ahí en el corazón de Lidia. Mira el versículo 40. Dice aquí, entonces saliendo de la cárcel, recuerde que el carcelero de Filipo y toda esa historia, que fue encarcelado por causa de la liberación de una mujer, dice ahí, saliendo de la cárcel, entraron en la casa ¿de quién? De Lidia, la misma que al inicio del texto bíblico se convirtió, siguió siendo comerciante, se convirtió allí en una casa misionera, pero al final allí fue donde nació la iglesia diga duro, ¿dónde? Así que ojo con esto. Es interesante ver que la puerta de entrada fue a través de una mujer. Y vamos, que fue una iglesia de gran importancia en la historia de la iglesia primitiva. ¿Sí estamos acá? ¿Cómo se llama ella? Lidia. Otra, Priscila. Vamos a ver a Priscila, a ver qué dice Priscila. Que hay muchas cosas por hoy en día que se habla a nivel teológico que descartan a la mujer. Hombre, yo conozco misiones aquí que no aceptan el ministerio de la mujer. Qué cosa tan complicada. De eso quiero aclarar un poquito. Priscila, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, dice así. Llegó entonces, hablando de Pablo, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, vamos a redondear la historia, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué pasó? En este había sido instruido en el camino del Señor, diga, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús. ¿Qué más? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Diga, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Algunos llaman este periodo que los cristianos tardíos, que estaban todavía, a pesar de que ya Jesús había sido muerto y resucitado, muerto por nuestros pecados, venció el pecado, luego también venció la muerte con una resurrección, todavía Apolo estaba predicando el mensaje de Juan el Bautista. Algunos llaman los cristianos tardíos. Y encontramos aquí en esta historia que no es suficiente ser fervoroso, ¿cierto? No es suficiente. No es suficiente la diligencia. No es suficiente tampoco. Sino que además se requiere también el conocimiento. ¿Estamos acá? El conocimiento. Entonces habían ahí dos personas. Quiero destacar. Cuando en la Biblia pone en el orden de descripción el nombre de una persona es porque es el principal. ¿Estamos? Y luego lo otro es el que a continuación sigue. El principal en esta historia, o la principal, ¿quién era? Priscila. Priscila era la principal. Y entonces Priscila la nombra como principal juntamente con su esposo. ¿Cómo se llama el esposo? Aquila. Entonces viene y comienza a compartirle, o sea, a enseñarle, ¿cierto?, correctamente el camino del Señor. Quiere decir que la que tomó la vocería no fue el esposo. ¿Quién fue? La esposa, Priscila. De Priscila aquí comienza a destacarse como una maestra con un conocimiento profundo sobre ¿quién? Sobre el plan de Dios. ¿Estamos aquí?
¿Estamos acá? Esa es, ¿quién es? Priscila. Pero luego más adelante encontramos algo interesante en cuanto tiene que ver con esa labor de maestra. Ahora tiene otras labores conectadas dentro de la iglesia. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Dice, Pablo se quedó con ellos porque era del mismo oficio. ¿Cómo se destacó primero ella? Como maestra, ¿cierto? Como maestra. Fue la que instruyó. Recuerden que el Señor Jesús dijo que le enseñaran. ¿Se acuerda de aquel mandato en la gran comisión? Que les enseñaran. Si no quiere tomar como maestra, tómelo entonces como el don de enseñanza que también se encuentra en Romanos capítulo 12. Como quiera tomarlo. O lo toma como ministerio o lo toma como don. De todas maneras, ella está incursionando en esto y es reconocida como tal. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado como Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Hay una combinación en este matrimonio interesante. Ahora, ¿quién era el más destacado? Aquila. O sea, el fuerte ya no era Priscila. Aquí el que se destacaba por lo que llaman hacedor de carpas era ser arquitecto hoy, ¿cierto? Construía carpas. Entonces el hombre experto en esto, ya en su orden, nótese que ya no nombra a quién, a Priscila, sino Aquila, para destacar que el que tenía mayor conocimiento en cuanto tiene que ver con la labor de hacer carpas y comerciar era el esposo, pero ellos juntos trabajaban, ¿cierto? Junto con Pablo, ahí estaba la mujer en un apoyo en este proceso de ejercicio profesional. Así que no solamente podemos decir que tenía una habilidad para enseñar o ser maestra, sino también tenía otras habilidades al lado, de pronto no de gran importancia como ser maestro, como ser comerciante o como ser profesional. Pero, la parte final que tiene que ver con esta mujer la encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 15, el rol de la mujer en la iglesia. ¿Qué dice Romanos 16, 3 al 5? ¿Qué dice? Saludad a Priscila, otra vez, ¿a quién nombra primero? Ya el desarrollo de la iglesia era bastante amplio. Saludad a Priscila y Aquila, ¿a quién nombra primero? A Priscila, ¿cierto? Mis colaboradores, destacando el servicio en Cristo Jesús. ¿Qué más destaca de ellos? Y principalmente de la esposa, que expusieron su vida por mí. ¿Qué más? A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, había un reconocimiento dentro de todas las iglesias que Pablo había establecido del trabajo, ¿cierto?, invaluable que desarrolló, fundamentalmente la que lideraba el proceso. ¿Quién era? Priscila. Pero mira cómo termina. Saludar también a la iglesia de su casa. O sea que al final en la iglesia, en la casa, de Priscila, si la nombran de primero, significa que era ella la que tenía la dirección de la iglesia allí en este momento de la historia. Así que ya no solamente es una maestra, ya no solamente en segundo orden puede ser comerciante o profesional, sino que a su vez también tenía la dirección de la iglesia en ese momento. Mire cuántas cosas se encontraban en una mujer y el reconocimiento que tiene en la Biblia la palabra de Dios. ¿Y estamos acá? O sea, eran también pastores los dos, pero la que tenía y me imagino que puede asegurarse que es así. ¿Por qué razón? Porque él tenía la principal función de ¿qué? Hacer carpas. Y ella la principal función, ¿cuál era? Ser ministra. ¿Estamos? Entonces, mientras ella le ayudaba a él en cuanto tiene que ver con la profesión o actividades comerciales, él entonces le ayudaba a ella en lo que tiene que ver con labor ministerial. ¿Estamos acá? Así que hay muchos que no, que hoy hay misiones, con base, que se pueden contar. Yo creo que sí se podían contar, tal vez se podían contar, que descarta el ministerio de la mujer.
Y la Biblia dice otra cosa distinta. De ahí por qué nosotros en la Iglesia Cruzada Cristiana tenemos mujeres que están desarrollando su labor de ministras. Algunas casadas, otras no casadas, ¿vamos? Algunas son viudas, pero el esposo lo que hace es apoyar. ¿Se acuerda la pastora Ángela que estaba aquí con nosotros durante mucho tiempo? Es una mujer que la conocimos en el Valle del Cauca, trabajando en el Señor, vino aquí también, y el esposo que hacía, le apoyaba, le ayudaba. La que estaba al frente, ¿quién era? Ángela, que ya se encuentra en el seno de Abraham, está con el Señor, ya partió. Bueno, podemos también nosotros destacar ahora, en la parte final de toda esta historia, otro ejemplo, las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe. Hechos capítulo 21, versículo 8 al 9. Vamos a ver cómo podemos nosotros ahora conmemorar el Día de la Mujer, ¿sí o no? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es que es bueno que la iglesia haga distinción de quiénes somos en la sociedad. ¿Qué representa la mujer para nosotros? ¿Qué rol y función tiene? Entonces dice así en Hechos capítulo 21, versículo 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Y cómo termina? O sea, Felipe, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Vamos a ver. Recuerden que Felipe habla uno de los 7, hay que recordar un poquito de la historia. Eso corresponde a Hechos capítulo 6, Hechos de los Apóstoles 6, que estaba entre los 7 que seleccionó la iglesia, que llaman algunos los servidores de la iglesia, otros le dicen diáconos. Allí fue seleccionado. Y dentro de ellos se destacaron 2. El uno fue Esteban, que murió por causa de la predicación de la palabra. Y el segundo fue Felipe, que es reconocido ya en este tiempo de la historia como un gran evangelista. Recuerde que él llegó a Samaria y que trastornó toda Samaria, ¿cierto? Que había milagros, salvación y que había gozo, gran gozo en esa ciudad. Y que después viene Dios y lo saca de ahí, lo manda, lo que llama la teotransportación, lo manda al desierto, porque allí iba alguien que iba leyendo Isaías, y entonces el Espíritu sube ese carro y le compartió también al etíope. Y después que le compartió el etíope, viene la teotransportación, y dice que se lo lleva y termina en Cesarea. Allí quedó la sede de ese evangelista, como estaba en Carolina del Norte, la sede de Billy Graham. La de Felipe quedó ¿dónde? En Cesarea. Y al correr de la historia, entonces ya tenía un reconocimiento como un ministro, uno de los 5 ministerios, el de evangelista. Entonces Pablo posa allí y está destacando la Biblia para aquellos también que, así como algunos desconocen el ministerio de la mujer en cuanto tiene que ver con el pastorado y otros más, también desconocen el ministerio profético. Ya es que los desconocen totalmente. Dice que esto no es tiempo profético, que la gente no tiene por qué. Hombre, sí es cierto, el canon fue cerrado, sí es cierto, no se va a añadir más a la palabra de Dios, pero también es cierto que Dios sigue hablando. Sigue hablando de muchas maneras. Y aquí encontramos ya cuando la iglesia va en el proceso de maduración, que en Cesarea, encontramos que tenía ¿cuántas hijas? 4 hijas. No es que se requiere ser doncella para ser profeta. O sea, vamos a aclarar esto porque de pronto van a creer que para ser profeta se requiere ser doncella. Y entonces, no. Lo que pasa es que se destaca que las mujeres todavía no se habían casado, ¿cierto? No se habían casado y es una característica. Pero lo más importante no era que eran doncellas, lo más importante es que eran profetas de Dios. ¿Estamos aquí? Y que eso es un reconocimiento que se da y que se encuentra en la Biblia. Yo no me pongo a discutir a aquel que dice que no, que sí, que no estamos en tiempo profético, no se puede profetizar, pero yo sé que de todas maneras Dios nos sigue hablando a nosotros, que son muchas las cosas que Dios nos ha hablado en los últimos tiempos. Cierto que sí, nos habla todavía, Dios habla todavía. Todavía hay que decirle, Señor, habla que tu siervo escucha, ¿cierto? No para modificar, sino algunas cosas deben estar confirmadas y ancladas en la palabra de Dios, y otras son guías u orientaciones que hace Dios de muchas maneras. Así que encontramos que este ministerio estaba y radicaba en ¿cuántas? No en una, sino
Oiga, qué casa tan tremenda. Un evangelista y 4 profetas. ¿Ah? Tremendo, ¿cierto? Una combinación ministerial bastante interesante. Bueno, ¿cómo vamos ahí? En que Dios le dio un lugar muy especial a la mujer dentro del Nuevo Testamento, desarrollando ¿qué? Dones y ministerios. Terminamos diciendo lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Así que para nosotros no es esto. Eso que acaban de pasar allí, eso no es para nosotros. Eso no es para nuestras mujeres, ¿sí o no? No, en absoluto. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 28 lo siguiente. Ya no hay, diga, no hay. Diga, no hay. No hay, eso quiere decir, no hay diferencia entre judío y griego. Si se convierte un judío, igual es hijo de Dios, que está en el reino de los cielos. Si se convierte un griego, igual. Tiene que ver con raza. No hay esclavo ni libre. O sea, si Pablo una vez recomendaba, bueno, si es esclavo, quédese como está, pero si se puede liberar, mucho mejor, ¿cierto? En otras epístolas. Pero date cuenta que en cuanto tiene que ver con el plan de salvación de Dios y estar incorporado en el reino de los cielos, era lo mismo, ¿cierto? Aunque sea esclavo y aunque sea libre como condición social, que es lo que está hablando la Biblia, no esclavo del pecado, ¿no? Más bien libre del pecado, aunque esclavo socialmente. Y dice, no hay varón ni, diga, iguales. ¿Cómo es? Iguales en el reino de los cielos. El hombre y la mujer son ¿qué? Iguales. ¿Se acuerda de lo que hablábamos en Génesis? Hecho tanto la mujer como el hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Son qué? Diga, iguales. Se expone aquí claramente que porque todos vosotros, se califica, ¿soy qué? Soy uno en Cristo Jesús. Formamos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la cabeza de la iglesia. Tanto hombres como mujeres. Se expone claramente que lo que respecta a la salvación y la posición de la mujer y el hombre son idénticas. Aquí no hay ningún tipo de variación. Así que aquellos que vamos a revelarnos derechos que derechos son iguales entre nosotros, aunque la sociedad diga lo contrario. Entonces, ¿qué? Hombres y mujeres forman parte del cuerpo de Cristo. Todos, hombres y mujeres, reciben un don del Espíritu para utilidad común. Así lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice así. 1 Corintios 12, 7 dice lo siguiente. Está el 11 y también está el 27. El paquetico completo en un mismo capítulo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si forman parte del cuerpo, ¿qué significa? A cada uno. En eso cada uno, ¿quiénes están? Hombres y mujeres. ¿De acuerdo, Gálatas? ¿Estamos aquí? ¿Hombres qué? Hombres y mujeres. Diga, cada uno. La manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo, para provecho de los demás, no para provecho propio, ¿no? Sigo. Versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay gente envidiosa ahí que la mujer tiene un ministerio escollante y entonces el hombre menos ministerio. Y ahí comienza, no, ¿quién toma la decisión? ¿Quién? Yo tomo la decisión de hacer de Jesús mi Salvador. ¿Estamos claros? Esa decisión sí la tomo yo, pero la otra decisión la toma Dios. Y dice, ¿como Él qué? Como Él quiere. Y se lo quiero decir un poquito más durito, como a Él le dé la gana. Así que no de pronto el hombre tiene un ministerio y la mujer tiene otro ministerio más escollante. Gloria a Dios, aleluya, ¿sí o no? Aplauda. Una vez contaba yo una historia que hay uno que después fueron pastores, que qué problema, oiga, la mujer iba avanzando en el ministerio, cantaba bonito, tocaba bonito, enseñaba bonito. Ay, qué problema con este caballero yo. Y que, bueno, yo le dije al día y un día ya me senté con ellos, hombre, yo te voy a decir a ti cuál es el problema que tienes tú. Y yo le contaba a la iglesia que entonces él vino y rodó la silla hacia atrás para que la mujer no se diera cuenta, rodó la silla hacia atrás y entonces así, envidia. Oiga, hombre. Por favor, hermano querido. No, esto no es de envidiar. Recuerde que el Espíritu da a quien Él quiere y como Él quiere. Lo importante es que el hombre sepa cuál es lo de él, cuál es su rol, ¿cierto? Y la mujer sepa cuál es su rol también.
Y que nosotros nos podamos mutuamente ayudar para que cada uno pueda desarrollar los dones que Dios le dio. Entienda, así usted esté muy empecinado en que le den ciertas cosas. Hombre, Dios se la dio a ella o Dios se la dio a él. ¿Sí estamos? O con eso, con el versículo número ¿qué? Número 11. El Espíritu reparte como Él quiere. Y luego el 27 de ese mismo capítulo que habla de los dones espirituales dice lo siguiente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que así reforzamos Romanos capítulo 3, ¿cierto? Y lo complementa la teología paulina, dice, un momentico, aquí estamos todos, formamos parte del cuerpo. O sea, la distinción y el rol de la mujer es idéntico al rol del hombre, acorde con el Nuevo Testamento. Y el mundo dice que somos machistas, que la Biblia es machista, que la Biblia tal cosa, que la Biblia esto, que la Biblia es que no conoce la Biblia, hombre. Por favor. Bueno, que algunos tratan ahí de torcer cosas, que ellos le respondan a Dios algún día. Pero lo cierto es que en esto no. Gracias a Dios por nuestras mujeres que pueden servirle a Dios con libertad, acorde con los dones y ministerios que Dios le dio. Entonces tenemos una conmemoración distinta, ¿cierto? Un reconocimiento diferente, especial, y decir, vea, aquí en la iglesia, en lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, lo que tiene que ver bíblicamente hablando, somos y tenemos funciones dentro de ese cuerpo del Señor. No hay distinción entonces entre ¿qué? Termine, entre hombres, para el otorgamiento de los dones espirituales. Por cuanto ambos, ellas y nosotros, formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que no nos olvidemos de eso. Aleluya, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Póngase en pie, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Pues nos ponemos que las mujeres van a tirar piedras allá. No. La mujer tiene qué tremenda posición en la iglesia del Señor y que el mundo lo sepa. Que el mundo lo sepa. Si hay alguien que reconoce el derecho a la igualdad, es la iglesia del Señor. Eso que vienen allá pregonando por siglos. No. Antes que Platón fuera, antes que el otro fuera, ya el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, la Biblia es una liberadora de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero pedir un favorcito. Que los hombres miren hacia donde están las mujeres, ¿cierto? Y vamos a orar por ellas. ¿Sí o no? Allá fue el 8 de marzo, ¿cierto? Y nosotros este fin de semana, que es el día que nos congregamos. Así que, ¿por qué vamos a orar? Hombre, por ser mujer. Allá no, ya estaban peleando porque algunas, creyendo ser hombres, no se lo reconocen. Por el derecho al aborto. Toda esa locura que estaba ahí era eso. Y miran como enemigo la iglesia. Porque eso es lo que estaban haciendo ahí. Es un ejemplo de que la iglesia es enemigo porque no les permite desarrollarse como ellas quieran, mientras que la Biblia tiene unos derechos mucho mejores que lo que ellas pretenden. Pero estoy miraba por ahí las cosas, que el proaborto, que tal cosa, que lo otro. Esto degeneró. Así va el mundo. Estamos. Pero la iglesia es distinta. Entonces yo quiero pedirle un favor. Por lo menos yo voy a darle una recomendación. Si usted va a orar por la hermana, ore para que se desarrolle en sus dones y ministerios. Y que cada día se visibilice más. ¿Estamos? La labor de nosotros como esposos es que vamos, siga para adelante, eche para adelante, porque Dios se lo dio. Eso no se lo dio el esposo. No. Así como Dios le dio al esposo, así también le dio los dones. Sí, eso es hecho de Dios. Oramos por ahí. Sí. Bueno, entonces, y las jovencitas, entonces por favor también los jovencitos que oren por ella. Y digamos, gracias Señor porque somos iguales. Comencemos por ahí, diga, gracias Señor porque somos iguales. Bendito Rey de los cielos, te agradecemos, poderoso y maravilloso Dios. Gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario por los pecados nuestros como también por los pecados de ellas. Igual, idénticos. Todos tenemos la necesidad de salvación. Todos, hombres y mujeres. Dios amado, gracias por las mujeres que forman parte de tu iglesia. Gracias por ellas. Dios amado, en el nombre de Jesús, gracias por sus dones.
Gracias por los ministerios que les diste, por sus talentos, que no fueron solamente dones y ministerios, sino también talentos, mediante el cual ellas incursionan dentro de la sociedad en el nombre de Jesús, como representantes tuyas en el nombre de Cristo, como ministras tuyas en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Dios, que cada día seas tú derramando de tu gloria sobre ellas, una unción especial, una gracia especial en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios amado, que cada día seas tú brillando a través de ellas, poderoso y maravilloso Rey de los cielos. No solamente en el hogar, no. Esta es vida pública, es en la iglesia, es en la sociedad. Dios amado, que también brillen como profesionales. Ya pusimos ejemplos, Señor, de mujeres que desarrollaron tareas como industriales, como comerciantes, Padre, en el nombre de Jesús, como profesionales en el nombre de Cristo. Oh Dios eterno, ha cambiado la educación, pero la posición, el rol que tú le diste a la mujer dentro de la iglesia de gran estima, en el nombre de Jesús. Instrumentos para tu gloria, Dios, para trastornar naciones, bendito Rey de los cielos. Y aquellas que hoy están aquí en este lugar o nos están escuchando a través de las redes, Dios santo, que seas tú confirmándoles el don o los dones o ministerio que le has dado. Y que asuman la responsabilidad, poderoso y maravilloso Dios, de fluir en ese don, de fluir en esos dones, de fluir en esos ministerios, Padre, en el nombre de Jesús. Que prosperen en todo, que tengan éxito como profesionales, como ministras tuyas, como hijas tuyas, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Santo de Israel, están en tus manos, Señor, para tu santa y bendita gloria, que juntamente con los varones, Dios amado, sirviéndote en esta tarea que tú nos asignaste a todos por igual. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es por encima de todo nombre. Oh Santo de Israel, háblale cada día, Señor, guíala con tu Santo Espíritu, fortalécela con tu Santo Espíritu. Que el carácter, Dios amado, que el fruto del Espíritu Santo se evidencie en la vida de cada una de tus hijas, de tus siervas, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es por encima de todo nombre. Y si alguna está enferma, Dios amado, sánala en esta hora. En el nombre de Jesús, erradicando toda enfermedad, removiendo toda dolencia, Dios amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Acuérdate también de aquellos que tienen dificultades en la iglesia. Presentamos también a los varones, presentamos también a los hijos y a las hijas, y te rogamos la familia completa, Dios amado, que tú la bendiga, que tú la fortalezcas, que haya buen entendimiento, que haya coinonía, que seas tú el puente de la unidad y la bendición entre ellos, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Cristo, y que juntos puedan avanzar, oh Dios amado, en la extensión, establecimiento y extensión del reino de los cielos, y que tú los bendiga todos los días, Dios amado, a cada hogar, cada familia, en el nombre de Cristo Jesús, a los esposos, a los hijos, hijas, hasta la tercera y cuarta generación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es por encima de todo nombre. Y dice el pueblo de Dios, aleluya. Jesucristo es el Señor. Gracias le damos a Dios grande y poderoso de los cielos. Tenga por seguro que es una semana para avanzar, y vamos a avanzar. Cierto que sí, vamos a avanzar, vamos a crecer, nos vamos a ensanchar. La gloria de Dios estará sobre cada una de nuestras mujeres, como también el resto de la iglesia del Señor, para su santa y bendita gloria. Aleluya.